Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Querida comunidad, traigo conmigo la intención y las palabras y las ideas de todos los equipos directivos de esta escuela. Hoy me toca tener el micrófono, pero en mí está la intencionalidad y está la idea de un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grandes para que cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir. Primero, en estos últimos días se instaló una representación social de que lo político es malo. La escuela está politizada, los docentes politizan. Señores, a ver, somos sujetos políticos, estemos en la calle, en la escuela o donde carajo sea. Ahora, por otra parte, ¿para qué es un problema que los estudiantes estén politizados? Estar politizado es poder aprender a pensar, poder decir que no, poder entender los discursos que se esconden detrás de ciertas prácticas. Porque ojo, no hablemos de la toma, porque ustedes saben que yo he dicho que no estoy a favor de la toma, pero la toma es la punta del iceberg para hacernos olvidar que la toma la sostiene la falta de mantenimiento, los bajos salarios, el maltrato a los docentes, el disciplinamiento a las familias, culpabilizándolas. Señores, señoras, compañeros, yo simplemente les quiero decir, como les dije hace unos meses antes cuando nos reunimos en este patio, porque nos moríamos de frío, porque no teníamos calderas, cuando se caían los vidrios y cuando se caían las ventanas. Pueden decir que se cae en la escuela pública, pero ¿sabés qué? Vos te caes en la escuela pública y te caes en el mejor lugar que te podés caer porque tenés una red que te sostiene como esta que estamos teniendo acá. Y esa red en ningún momento va a aflojar, todo lo contrario. Ustedes saben que hay unos insectos, no voy a nombrar ningún político, pero hay algunos insectos que cuando tejen una telaraña, el viento, cuando va en contra, solidifica esa red y lejos de romperla, la fortalece. Yo lo que les quiero decir es que todo esto que está ocurriendo y toda esta movida de escuelas, de directivos, de todas las familias que se encuentran acá, de auxiliares, somos personas que nos hacemos más fuertes cuanto más nos agreden. Acá hay espalda y se va a bancar a todos aquellos que quieran estudiar en una educación justa, libre, soberana y para todos. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 93 de Mayo en Movimiento. Estamos arrancando el programa del día de hoy junto a Sergio Quiroga y quien les habla, Eugenio Yáñez, con ese audio del vicerrector del Colegio Mariana Costa. Ustedes ya se habrán enterado, lo escucharon en los medios, lo leyeron en los diarios. El Mariana Costa está tomado por estudiantes organizados
que en función de una serie de reclamos que vienen realizando desde hace ya un tiempo, que tienen que ver con el servicio alimentario, con cuestiones de infraestructura y también con las pasantías organizadas por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Estamos hablando de Soledad Acuña, estamos hablando de Rodríguez Larreta. Bueno, finalmente encabezaron una toma del colegio, y en este caso al que acabamos de escuchar, el vicerrector, se posiciona respecto de la toma. Él dice que no está de acuerdo con la toma, pero que así y todo va a acompañar hasta las últimas instancias a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, en lo que considera finalmente un reclamo justo. Dice, el problema no es la toma en todo caso es una herramienta que se puede discutir o no, si es válida y el alcance que tiene, pero el problema de fondo es lo que está detrás de ese reclamo, que es una profunda desinversión y un profundo desinterés respecto del gobierno de la ciudad en lo que tiene que ver en materia educativa. Y la contracara de ese conflicto, que también aparece de una manera silenciosa, tácita, en las expresiones del vicerrector, es precisamente cómo juega el gobierno de la ciudad, cómo juega Acuña y cómo juega sobre todo Rodríguez Larreta en el marco de un conflicto que a todas luces el conflicto es real, el conflicto es real. ¿Qué caras tiene este conflicto? Bueno, la cuestión edilicia, por ejemplo, lo pone muy claro ahí el vicerrector. La cuestión edilicia atenta contra la calidad educativa y contra el bienestar de la comunidad, de los estudiantes, de los docentes, en el marco de tener que compartir diariamente ese espacio que se va degradando, que se va deteriorando. Bueno, todo lo que tiene que ver con el servicio alimentario, lo que los chicos comen en la escuela, o lo que el Estado les brinda a los chicos en la escuela en materia de un desayuno, una merienda, o en el caso que así se requiera, un almuerzo. Y finalmente toda la gran polémica en torno a las pasantías no rentadas, que como explican y habrán tal vez escuchado también los chicos del centro de estudiantes, que son chicos muy formados, con un discurso muy sólido, muy coherente, finalmente terminan siendo trabajos no rentados, digamos. Los chicos dicen nos van a poner o nos ponen a lavar platos y no nos pagan nada, digamos. En definitiva, eso, ¿qué experiencia o qué fortaleza o qué capacidades les puede permitir adquirir a nuestros estudiantes de nivel secundario realizar ese tipo de tareas? Bueno, es toda una discusión, pero a mí lo que me interesa en todo caso traer es cómo está atendiendo este conflicto el gobierno de la ciudad. Y lo que vemos, y esto ya lo habíamos discutido, lo habíamos hablado hace algunos meses atrás en otra situación similar, es un manejo de Larreta sumamente especulador de todas estas situaciones, siempre poniendo en la balanza una cuestión de imagen, de marketing electoral, que hoy le exige, y desde hace un tiempo le viene exigiendo, dentro de los espacios que él disputa en el campo de la política que Juntos por el Cambio y que el PRO se propone ocupar, un Larreta cada vez más tirado a la derecha, cada vez con más necesidad de dar respuesta a esos sectores que tienen otras alternativas electorales, y estoy hablando del propio Macri, que es aliado pero al mismo tiempo es rival de Larreta en esa interna. Estoy hablando un poco más a la derecha de Patricia Bullrich, y ya bastante más a la derecha, tanto que se termina cayendo del sistema un expert, un Javier Milei, con un discurso claramente de extrema derecha, ¿no? Podríamos decir. Y Larreta buscando ocupar ese costado, ese espacio, ¿no? Con esa cintura política que lo caracteriza, tratando de tirarse más a la derecha para que no lo puedan correr desde ahí y no lo vayan a acusar una vez más de ser un tibio, como ya le ha ocurrido en otras situaciones. Bien, cuando empezamos a desglosar y a problematizar lo que está sucediendo en las escuelas, nos encontramos que en distintas aristas que uno debería poder atender para poder comprender en mejor medida el conflicto. Primero, hay aspectos que tienen que ver, que son curriculares, que tienen que ver con las pasantías, los que en Ciudad de Buenos Aires se denominan ACAPS, que son actividades de aproximación al mundo laboral.
acá nos vamos a poner un poco técnicos. La educación secundaria debe formar a sus estudiantes para el mundo del trabajo, debe brindarle la posibilidad de adquirir herramientas que le posibiliten insertarse en ese mundo laboral. Desde ese lugar, nosotros tenemos diseños curriculares, que es ni más ni menos que lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar, qué se debe evaluar y cómo se debe evaluar. Lo plantean los diseños curriculares. Que obviamente esos diseños curriculares son propios de una ley de educación, en este caso, si es que existiera en la Ciudad de Buenos Aires y si no a nivel nacional. Recordemos, vale recordar que la ley de educación nacional que se escribe allá por el año 2006, en gobierno peronista, kirchnerista, establece a la educación como un derecho social y como tal al Estado como garante, que es quien debe generar las condiciones materiales y simbólicas para que la educación sea una posibilidad en cada uno de los estudiantes de todo nuestro territorio nacional. En ese sentido, los diseños curriculares de la Ciudad de Buenos Aires establecen las pasantías laborales. Ahora, las pasantías laborales se inscriben en el marco de esa adquisición de herramientas para el mundo del trabajo y que son una concreción del diseño curricular. Por lo tanto, deben cumplir con ciertas consignas. Desde ese espacio es que los estudiantes reclaman que ir a barrer pisos no es algo que se inscriba dentro de ese diseño curricular, no es una herramienta a adquirir para que los estudiantes se inserten en ese mundo del trabajo. En todo caso, habrá otros espacios en los cuales desarrollar esas actividades de aproximación al mundo del trabajo, y no precisamente servir café o barrer pisos. No porque esté mal, no porque no lo puedan hacer, simplemente porque la escuela los debe formar para otra perspectiva de trabajo, que en este caso los estudiantes reclaman que se debe poder hacer. Después, por otro lado, tenemos aspectos políticos. Si el gobierno de Larreta toma nota de cuáles son los reclamos, no sería tan difícil resolverlos. Ahora, ¿por qué no lo resuelve? La respuesta es sencilla. El gobierno de Larreta no resuelve el conflicto porque le permite tener cierta visibilidad, de la cual hablaba recién Eugenio, que le permiten ubicarse a la derecha de Burrich o a la derecha y captar la mirada, si se quiere, de aquellos ciudadanos que hoy están mirando a Esper o a Milei con mayor cariño, o a la propia Patricia Burrich o Mauricio Macri en un ámbito de internas político-partidarias del espacio de Cambiemos, que obviamente van a tener una dificultad en el caso de que no se llegan a concretar el año próximo las elecciones primarias, las elecciones para elegir las listas en cada una de las agrupaciones políticas, las PASO, están en un conflicto porque lo van a tener que resolver dialogando. Pero algo que le sucede al espacio de Cambiemos es que no tiene esa posibilidad de diálogo. Y esa posibilidad de diálogo no la tiene ni internamente, porque no resuelven quién lidera o quién conduce ese espacio claramente, y están en disputa, y por eso quieren las PASO para poder disputarlas desde ese lugar y no discutirlas, y que ese mismo falta de diálogo, esa misma incapacidad de poder generar ámbito de discusión política, la tienen en el seno de la toma de decisiones que permita resolver este conflicto. Por eso que lo judicializan, porque también desde ese lugar les permite no tener que desgastarse en una discusión política, sino que esperan que la justicia dirima esta situación conflictiva. Vale recordar que el conflicto es inherente a la democracia. Sin democracia no hay conflicto. Entonces, el gobierno de la derecha, del macrismo, del larretismo, de Burrich, de Milei, de Esper, es precisamente son gobiernos o aspiraciones de gobierno de derecha que lo que no tienen es esa herramienta de discusión política que permita resolver este tipo de situaciones de conflicto. Ahí hay otro aspecto. Y el otro aspecto es el judicial. Una justicia que hoy se parece bastante, en este caso, a los ámbitos de terrorismo de Estado que se fueron instalados durante la última dictadura militar. Aprietes a los padres, escraches. Ahí contaba, o yo leía una madre que decía: como yo no atendí la puerta, fueron y comentaron a todos los vecinos lo que estaba sucediendo y que la policía me estaba buscando para notificarme de la contravención
a las normas en la ciudad de Buenos Aires por la toma de la escuela de su hijo o de su hija. Entonces hay varios aspectos ahí a tener en cuenta, por lo menos este aspecto curricular, lo político y lo judicial, represivo, muy parecido a lo que pasó en la dictadura militar. La verdad que es lamentable lo que está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar que al día de hoy son 25 escuelas que están tomadas. Ustedes se preguntarán por qué no aparece en los medios masivos esto, y bueno, precisamente tiene que ver con el blindaje mediático que tienen con Larreta, que no es más que parte de la jugada de la derecha, ser dueño de los medios para poder inferir sobre el espíritu crítico de los ciudadanos. Y es por eso que ese blindaje le permite que estas tomas, estas 25 tomas, pasen inadvertidas. Ahora, eso pasa en el seno del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa en el seno de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa que nosotros no fuimos capaces de construir un diálogo con esos centros de estudiantes que les permita brindarles otras herramientas para no llegar a la toma? ¿Qué pasa que la oposición de la Ciudad de Buenos Aires no lee esto antes de que suceda? ¿Qué pasa que no hubo, o por lo menos nosotros nos enteramos, que haya habido distintas líneas de trabajo para denunciar lo que está sucediendo con el tema de las viandas en las escuelas? ¿Por qué tienen que salir los estudiantes y no salen nuestros políticos del Frente de Todos a decir esto abiertamente, a donde sea necesario, para que todos tomemos conocimiento de esto y solamente nos enteramos cuando los pibes toman las escuelas? Bienvenido, digo, que los pibes tengan esta participación política a partir del ejercicio de pleno derecho de contar con viandas que sean saludables, de contar una escuela que tenga la infraestructura que permita enseñar y que permita aprender de manera segura. Y bienvenido, digo, que puedan tomar partido en relación a sus propias pasantías laborales. Pero ¿qué pasa con nuestra oposición? Que la oposición en Ciudad de Buenos Aires somos nosotros, Frente de Todos. ¿Dónde están los dirigentes del Frente de Todos exigiendo esto antes de que las tomas sucedan? ¿Dónde está el canal de diálogo con los centros de estudiantes? Digo, ¿por qué no construimos esas herramientas políticas? ¿Por qué hoy no hay diputados, senadores del Frente de Todos acompañando las tomas en las escuelas, acompañando a los padres en la calle, acompañando a las decisiones, digo, a la defensa de esos padres frente a la justicia? Digo, ¿por qué hoy no tenemos centros de estudiantes en la provincia de Buenos Aires o no tenemos agrupaciones políticas en la ciudad de Buenos Aires que estén tomando el tema y que saquen comunicados que hablen de la toma o que acompañen a los padres y a los pibes en las tomas? ¿Por qué no hubo movilizaciones de nuestras agrupaciones políticas en las juventudes para que acompañen las tomas en las escuelas? O para que acompañen a esos pibes que hoy la están pasando mal porque se ven obligados a tomar una institución pública. Digo, entonces todo esto son preguntas que nos debemos hacer como oposición en la Ciudad de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas como Frente de Todos y como conducción política de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. No puede pasar desapercibido. No puede ser que no hayan salido diputados y senadores a hablar de esto. No puede ser que no nos escuchemos en los grandes medios. No puede ser que no estén en la calle. No puede ser que no estemos en la calle acompañando a estos pibes. Entonces, ¿hay un análisis político que hacer? Sí, pero también hay una reflexión que hacer hacia el interior del Frente de Todos en relación a estos temas. Bueno, ahí acaba de llegar Alicia Quevedo, quien se suma ya a la mesa y a este primer bloque donde estamos abordando, Ali, todo lo que tiene que ver con la toma del Mariano Acosta y ya de 24 colegios más en la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo primero que surge es que los jóvenes y las jóvenes sí son solidarios. Sí ponen de manifiesto las otras cosas por las que están pasando ellos, sumándose a esa primera escuela que tomó la iniciativa. Que muchos de sus padres acompañan, cuidan y protegen a sus hijos, que no están ahí para perder clases, sino para ganar una educación mejor. Sobre alimentación saludable, ayer escuchaba a la diputada Ofelia Fernández, que tiene proyectos presentados hace mucho tiempo y que la legislatura de la ciudad autónoma se niega a tratar o no da quórum. O sea que no es que faltan proyectos o faltan ideas, sino lo que falta es voluntad política de por lo menos debatirlo y después poner el que gane en práctica. Y por último, no es el primer atropello de mandar la policía a la casa de los padres,
a querer citarlos por una contravención, porque es esa figura y todos sabemos que no constituye delito, una contravención. Recuerden que este es el gobierno de la ciudad que reprimió por la fuerza a enfermeros y enfermeras que nos salvaron la vida durante la pandemia y que todavía no se los considera trabajadores de la salud. ¿Qué serán entonces? Si los enfermeros y las enfermeras no son trabajadores de la salud, ¿qué son? Y también reprimieron a nuestros compañeros docentes cuando cambiaron de manera totalmente inconsulta el estatuto de la ciudad de Buenos Aires. Como esos actos, muchísimos. Y sin embargo, los medios de confusión masiva siguen considerándolo una paloma. Acá no hay palomas, compañeros. Hay solamente halcones, caranchos, y se están carancheando entre ellos, para peor. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Bueno, les contamos que con mucha alegría el viernes pasado, el viernes 23, dimos inicio a la convocatoria para la entrega de trabajos de Somos, que es el espacio Somos que formamos en articulación SUTEBA, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y la familia Huitis. Somos Mariano y Darío contra la violencia institucional. El viernes 23, que se inició la convocatoria, la iniciamos con una charla
El tema fue los discursos de odio, la violencia institucional y los medios de comunicación. Se realizó en el profesorado de nuestro distrito San Isidro, número 52, con la participación del periodista, el destacado periodista de Página 12, Horacio Secchi, con el periodista Pedro Ramírez Otero, del portal digital de noticias La Retaguardia, que emite los juicios de lesa humanidad, en un papel muy importante en la difusión de los juicios, y la legisladora de Cava, la legisladora opositora a Juntos por el Cambio, Ofelia Fernández, que impulsó en la Cava una plataforma digital de mapa de la policía y de los abusos policiales. Bueno, fue muy interesante, participó mucha gente y sobre todo muchos jóvenes, y justamente poder pensar colectivamente el papel que los discursos de odio tiene en las violencias policiales, porque los discursos no son solo discursos retóricos, sino que esos discursos impactan en los cuerpos de los jóvenes. Así que con esta charla que se realizó el 23, también como forma de conmemorar el 21 de septiembre del 2000, cuando la policía asesinó al joven Mariano Huitis y Darío Riquelme, se inicia lo que nosotros desde Somos, desde SUTEBA, queremos invitar a todos y a todas, que es a la convocatoria artística de Somos, que va a terminar el 30 de octubre y que luego después vamos a exponer en la ESMA, como hicimos ya el año pasado. Entonces, los maestros, los jóvenes, sin límite de edad, poner su granito de arena en un aporte para reflexionar y pensar sobre la violencia institucional. Se puede pensar en un caso o alguna experiencia personal, puede ser una obra plástica, puede ser un rap, música, puede ser una crónica, un relato de cosas que cada uno haya vivido. Bueno, esperamos con ansias el aporte de cada uno y armar una gran cadena, un gran abrazo entre cada aporte, ¿no?, artístico y de reflexión, para juntos entre todos combatir esta rémora que queda de la dictadura militar, que es las violencias institucionales y que sobre todo impactan sobre los jóvenes. Así que bueno, todos invitados. La charla del 23 quedó subida a las redes, subimos en el Instagram de SUTEBA, como en las redes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y las redes de la familia Huitis. Así que pueden rescatar ahí, escucharla online, ya que La Retaguardia lo grabó. Y además, bueno, sobre todo, invitarles a que participen, ¿no? No necesitan ser artistas. En realidad es el aporte de cada uno de nosotros para formar, ¿no?, ese cuerpo colectivo que combata estas violencias que tanto hacen sufrir a los jóvenes, a sus familias y al cuerpo social en general, al colectivo común, ¿no? Esta es una lucha colectiva. Así que bueno, esperamos los aportes de todos hasta el 30 de octubre, los pueden mandar a SUTEBA, comunicarse con SUTEBA para inclusive recibir asesoramiento y cómo lo pueden implementar en sus escuelas, con sus alumnos. Bueno, totalmente a disposición desde SUTEBA para promover la lucha contra la violencia institucional. Muchas gracias. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush.
voto. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Viva el pueblo brasilero, saludos. Miren, el primer comité de libertad a Lula en el exterior, por fuera de Brasil, se constituyó en la República Argentina y nosotros fuimos protagonistas. Ese comité tenía dos consignas. La primera, fundamental, Lula libre, Lula está libre. La segunda, fora Bolsonaro. El 2 de octubre se va Bolsonaro de Brasil, Lula presidente. Y hay que decir, este día hay que acordarse de grandes compañeros, grandes dirigentes, grandes estadistas, que junto con Lula le dijimos los pueblos no al ALCA en Mar del Plata en el 2005, Néstor Kirchner y el comandante Chávez. Evo, Diego, también estaban en ese estadio, muchísimos compañeros. Lo que está pasando en Brasil, con el odio y la violencia, es lo que intentan imponer en la República Argentina. Por eso intentaron asesinar a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Hay que cuidar a Cristina, hay que cuidar a Cristina, hay que enfrentar al odio, militando por nuestro pueblo con amor, con firmeza y con convicción. Hay que derrotarlos. Por eso el 2 de octubre es muy importante para Brasil, pero es muy importante para Latinoamérica. Va a ser un espaldarazo. Por eso, ahí lo decía bien Abel Furlan, dice, ¿cómo un obrero metalúrgico no va a sostener a Lula? ¿Cómo un trabajador, una trabajadora no va a sostener a Lula? Lula presidente es el presidente de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de América Latina, sin ninguna duda. La clase trabajadora argentina lo apoya, lo sostiene y se siente orgullosa. Por eso tenemos que seguir militando, tenemos que seguir trabajando. El 2 de octubre es fundamental también para la Argentina, para el año que viene, porque el año que viene tenemos que impedir que vuelva a ganar el neoliberalismo y necesitamos nuevamente un gobierno nacional y popular. Miren, compañeras y compañeros, lo escuché de un compañero de la CUT de Brasil y es muy claro, prefiero todas las contradicciones que puede tener un gobierno nacional y popular o un gobierno progresista a las certezas de la derecha y del gobierno de las corporaciones. Por eso hay que militar, por eso hay que trabajar, por eso tenemos que vencerlo y construir una patria grande, justa, libre, soberana, feminista, diversa, pluricultural, plurinacional, afrodescendiente, latinoamericana y definitivamente liberada. Gracias, compañeras y compañeros. Segundo bloque de la emisión 93 de Mayo en Movimiento. Cuando este programa salga al aire o cuando lo estés escuchando en nuestro canal de YouTube, ya van a haber transcurrido las elecciones en Brasil y esperamos, confiamos en que tal vez haya ocurrido un triunfo en primera vuelta de Lula y se haya consolidado nuevamente como un presidente electo de nuestro vecino país. De todas formas, digamos, haciendo un análisis de tipo político y aún sin tener la certeza realmente de cuál va a ser ese el resultado, más allá de que el triunfo de Lula se descuenta, sea en primera vuelta o en un eventual balotaje, está claro que no deja de ser relevante para nosotros como parte de la región y para lo que implica políticamente, económicamente, lo que ocurre en Brasil, en toda la región sudamericana y latinoamericana, y tal vez se pueda consolidar lo que viene al menos asomándose, que es un retroceso en términos políticos,
electorales de la derecha en nuestra región, más allá de lo que acaba de ocurrir en Chile hace algunas semanas atrás, cuando no pudo finalmente modificarse la constitución pinochetista. Pero bueno, ¿qué lectura haces vos, Ali, de lo que se viene en Brasil? Y por ahí podemos recuperar también un poco algunos ejes que ya venimos también trabajando en el programa, lo habíamos contado, de esta figura de Lula da Silva, que es una eventual vuelta al poder de un tipo, de un personaje muy particular, ya grande, ya con una edad avanzada y con una trayectoria política y sindical realmente muy significativa. Sí, ayer miraba imágenes de Lula y parece mucho más joven que hace 2 años atrás. Lo que hace la cárcel, ¿no? Cómo destruye a un ser humano la cárcel. Sea justa, injusta, como en el caso de Lula, producto del lawfare, lo que sea. Cuando salió de la cárcel era un ancianito y ahora se lo ve mucho mejor. Por otro lado, este proceso de nuevos presidentes no se puede comparar o no podemos soñar con que sea la situación que vivimos cuando le dijimos todos juntos no al ALCA. Ya no está el comandante Chávez, ya hemos perdido a Néstor, hay otros presidentes, las democracias en general sobreviven con muchas dificultades, caso Perú, caso Colombia, como bien decís, Eugenio, llegamos a la presidencia, los pueblos, con nuestros representantes a través de elecciones, pero el poder real y la derecha dura que se impone en el mundo hace muy difícil el obtener mejoras. Asistimos, sin ir más lejos, en nuestro país a una democracia en la que hay cada vez, según los índices, más trabajo y en la que cada vez el trabajador está más lejos, el trabajador, la trabajadora, de poder sustentarse con el fruto de ese esfuerzo. Así que es un mundo muy complejo. América Latina está lejos de la guerra, pero no está exenta de las consecuencias de la guerra, de una guerra que no solo es absurda, sino que parece larga adrede. Parece que los intereses hicieran que se prolongara en el tiempo. Y acá estamos, como dijo el poeta Benedetti, como cantó Serrat, el sur también existe, trabajosamente, pero también existimos y nos llenamos de esperanza con cada nueva democracia que florece en el continente. Hay un contexto internacional que va girando hacia la derecha, en el cual se escribe también la figura de Bolsonaro. Italia, la primera ministra italiana es extrema derecha, y el discurso, si uno lo saca de contexto y le saca la voz femenina, podría encarnarse en un Macri, en un Bolsonaro tranquilamente. El discurso contra la perspectiva de género, contra la igualdad en género, la identidad de género, es un discurso radicalizado de la derecha extrema, sea en Europa, en América del Sur, en América del Norte. Ahí hay una idea muy central de no respeto a las minorías y no respeto por el derecho de la ciudadana, de los ciudadanos a ejercer libremente su identidad de género. De lo mismo, esto es un caballito de batalla en Brasil también, con Bolsonaro esgrimiendo este tipo de discursos. Y Lula se presenta nuevamente como un trabajador, que ya pasó por la represión de la cárcel y por todas estas vicisitudes que traen aparejado lo judicializado de la política, y esa mirada rancia acerca de que las decisiones se toman en el Poder Judicial y no se toman a partir de la política en sí misma, la no discusión. Y convengamos que Bolsonaro llega de una manera extraña al poder también, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvo un intento de asesinato medio raro, lo cual lo victimizó y le permitió ganar algunos votos? La verdad que en esto ahora esa mirada de víctima la tiene más Lula,
a haber salido de ese proceso carcelario bastante indemne desde lo político, bastante afectado desde la salud y desde su imagen personal, pero ya recuperado. Así que esperemos que cuando salga a la luz este programa, como decía Sally, nos encontremos con Lula presidente en primera vuelta. Hay estados en Río de Janeiro y en San Pablo donde los márgenes son un poco más ajustados y lo presentan con un 40 y algo de intención de voto a Lula por sobre Bolsonaro. Pero en el nordeste de Brasil, en Pernambuco, el diario decía que por arriba del 64% de intención de voto a favor de Lula, lo cual lo pondría ahí en un promedio casi del 50%. Esperemos que saque más del 50% para poder ser electo en primera vuelta y no postergar y no dejar margen para que Bolsonaro pueda tejer alianzas con la extrema derecha y con otros aliados, que quizás en este momento juegan su propia candidatura y que de ser en una segunda vuelta seguramente vayan conjunto hacia la derecha. Bueno, un poco lo que estás relatando, Sergio, me parece que hace referencia a lo que significó el proceso político de Lula en el poder, al frente del Brasil, donde ejecutó una transformación muy grande del tejido social brasileño. Un Brasil que históricamente padeció enormes desigualdades en términos económicos, en términos sociales, en términos raciales, en términos educativos, y que Lula ahí tuvo, digamos, las condiciones de posibilidad y la voluntad política de avanzar hacia un Brasil más justo, con un mejor reparto de la riqueza, con un mejor estándar de vida de los sectores trabajadores y también de los sectores excluidos. Me parece que ese es el capital político de Lula, un Lula que había intentado llegar al poder político muchas veces, perdió muchas elecciones, que proviene del movimiento obrero, que proviene del sindicalismo en Brasil, y que tiene una trayectoria larguísima. Hay fotos de Lula muy joven y eso tan simbólico de la mano de Lula con el dedo que le falta, que es propia de un trabajador, manos de trabajador, manos de obrero. Por otro lado, me parece que hay que empezar a analizar mucho más esta composición y estas expresiones de estas nuevas derechas que están apareciendo. Hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que interpretarlas y hay que poder diferenciarlas de las derechas tradicionales. También en nuestro país, Bolsonaro es un emergente de esta nueva derecha, una derecha que a veces en lo económico o en lo político se parece al liberalismo, pero que en lo ideológico y en lo social son antiderechos, o sea, todo lo contrario del liberalismo, o sea, no están a favor del matrimonio igualitario, no están a favor del aborto, son sumamente reaccionarios, son conservadores, digamos, desde ese punto de vista. Trump también se parece en algún punto a eso, aunque desde el punto de vista de la política económica norteamericana tenía elementos que se pueden asociar con el proteccionismo, o sea, no con el liberalismo. Y después tenemos expresiones como las autóctonas, un Milei, por ejemplo, un expert, pero más un Milei ya directamente antisistema, diferente a lo que sería una derecha, a la reta, que es más expresión de esa tradición liberal conservadora que siempre fue la derecha en la Argentina, liberal en lo económico, conservadora en lo político. Me parece que hay algunas lecturas y algunos análisis para seguir haciendo y para seguir construyendo, como nosotros que estamos de este otro lado, poder también saber cuáles y quiénes son nuestros enemigos y no asimilarlos por ahí todos en una misma bolsa cuando no están todos exactamente parados de la misma forma ni construyen político igual. No nos olvidemos que para Milei
cuando Chica habla de Larreta dice este zurdo, porque no está a favor de abolir el Estado. Todo lo que sea Estado para Milei es una aberración, porque es un libertario, ¿no? Es un liberal al extremo. Y Larreta se parece más a esa derecha que habla de la república, de las instituciones, ¿no? Hay un montón de matices. Un libertario desde lo económico, al sálvese quien pueda. Y de lo político. Pero desde lo político ideológico, un conservador que no promueve derechos. Bueno, esa contradicción está presente en todo momento. Lo que pasa es que se disfraza esa contradicción desde lo discursivo, se disfraza desde lo irónico, desde la ira que representa, desde lo rancio que representa su discurso, atrae a gente y a personas que precisamente tienen esa contradicción. Bueno, yo quiero la libertad para que el Estado no asista a nadie y cada cual se salve como pueda, pero después quiero un discurso represivo de los derechos porque no me gusta la identidad de género, no me gusta que haya gays en la calle, no me gusta que se vayan agarrados de la mano. Digo, desde ahí lo más rancio del poder, de lo conservador, digo, del extremo conservador. Así que de esta fauna tenemos en todos los países, tenemos en Argentina, tenemos en Brasil, en Italia, en España, prácticamente en todos los países. Así que lo que sí sabemos es de qué lado de la vida tenemos que pararnos, de qué lado de los derechos y de qué lado del crecimiento de nuestros hermanos tenemos que pararnos y tratar de que nuestros jóvenes no caigan en esos espejitos de colores. Digo, es difícil de desentrañar la última mano por arriba de todos. ¿Quién maneja todo? Es difícil porque no hay forma de verle la mano a ese titiritero que maneja los hilos de esta extrema derecha en todo, por lo menos el continente sudamericano. En la década del 70, todos los países estuvieron sometidos a la dictadura militar por una mano de un titiritero que nos sometió a la dictadura militar, digo, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Perú, y pareciera que esa mano sigue actuando para no lograr la independización de nuestros pueblos, porque digo, se sigue trabajando contra liberación o dependencia económica prácticamente. Digo, las consignas prácticamente parece que fuesen siempre los mismos y que no avanzáramos como países hacia esa propia independencia económica que le permita al trabajador vivir mejor, que no es más ni menos que eso. Ganamos en conquista de derechos, por lo menos en nuestro país, en esa década ganada en relación a los derechos, la ganamos, llegamos al 50-50 en algún punto, allá por los 70 y allá por el 2000 y pico también llegamos al 50-50 en lo económico, pero nunca logramos esa independencia total que nos permita negociar libremente con los mercados del mundo, que nos permita asociarnos libremente entre los países de Sudamérica para lograr un bloque económico que permita mejores o mayores rentas en pos del beneficio de nuestros pueblos. Y eso seguimos en la misma lucha. Ahí pareciera que estuviésemos detenidos en el tiempo peleando, en este caso contra, uno puede ver la historia de Brasil en relación al lawfare que encarcela a Lula, trasladada a la Argentina, trasladada a Ecuador, trasladada a otros países de Sudamérica, en donde contra Evo, el lawfare contra Evo, el intento de golpe. Digo, acá no llegamos al intento de golpe, pero estábamos ahí, fue un intento de golpe económico. ¿Cuánto nos cuesta, digo, juntarnos y liberarnos? No sé, ¿qué más habrá? ¿Qué otras aguas tendrán que pasar por debajo del puente? ¿Qué otras actividades habrá que hacer? La verdad que pareciera de nunca acabar. La revolución es un sueño eterno. Bueno, cerramos acá el bloque 2, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Mayo Movimiento.
atormenta a alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto. Não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada. O porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. 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 Navegar é preciso, viver. Quería compartirles los fundamentos de la ley que se ha sancionado recientemente, una ley que crea una inmobiliaria gubernamental. Es importante que conozcamos los fundamentos que llevaron a la sanción de esta ley. Esta ley tiene como objetivo garantizar la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial, reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna. La trascendencia de esta ley está dada en garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar. El acceso a la vivienda es un derecho universal, consolidado y expandido en el año 1994, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el bloque constitucional federal. En consecuencia, la protección del derecho a la vivienda digna reconoce su fuente en los artículos 14 bis y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, referidos a pactos internacionales de derechos económicos y culturales. Artículo 11.1, Declaración de Derechos Humanos. Artículo 25, inciso 1, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 11, Convención de los Derechos del Niño. Artículo 27, inciso 3, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 26. Por otro lado, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 7, reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Sin embargo, en un contexto en el cual el acceso a la vivienda propia se ha retraído en los últimos años, incrementándose el número de inquilinos, aquellos se encuentran ante distintas dificultades que presenta el mercado inmobiliario. A sabiendas de ello, creemos que el Estado es quien debe guardar el mercado inmobiliario
y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas. Si bien el objetivo último es que todos y todas las bonaerenses y bonaerenses tengan posibilidades reales de acceder a la vivienda propia, mientras sean inquilinos, sepan que el Estado los protege, evitando que el mercado inmobiliario continúe imponiendo condiciones, constituyéndose en claros abusos. Por otro lado, esta ley propone la creación de una inmobiliaria estatal con el objeto de cumplir un rol fundamental, evitando la desigualdad existente en el mercado inmobiliario a fin de garantizar condiciones propias, pero en igualdad de condiciones tanto para propietarios como para inquilinos. La creación de una inmobiliaria pública posibilitará en el corto y mediano plazo un cambio rotundo en las condiciones de acceso al mercado inmobiliario de miles de argentinos que hoy en día solo ven escollos y obstáculos permanentes. Sin dudas, la nueva inmobiliaria permitirá que el Estado provincial pueda plantear políticas públicas activas garantizando el acceso irrestricto al mercado inmobiliario. El 30 de junio del 2020 se sancionó la ley 27.551, que modifica los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación referidos a la regulación de contratos de alquiler para destino habitacional de vivienda familiar. La norma introduce cambios en la actualización del valor de los alquileres, el pago de expensas, renovación, intimación de pago, garantías e inscripción de contratos, métodos alternativos de resolución de conflictos, entre otros, y crea el Programa Nacional de Alquiler Social. Es este Estado el que tiene la firme voluntad de ser protagonista, garantizando el acceso a una vivienda de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Y si tenés ganas, si estás buscando un curso o algo para aprender y una salida laboral, te invitamos a comunicarte con el Galpón Cultural Pampa. Queda en José Ingenieros 1675 en Bécar y se está por lanzar un curso de costura con salida laboral. Así que si sos hombre, mujer, querés participar en clases prácticas y teóricas, aprender un oficio, te convidamos a que te comuniques con Gabriela al teléfono 11 32 51 3533. Y lo más importante, es gratuito. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.